¿Querés conocer o recordar las recetas de la bobe? ¿Adentrarte en la historia del arte sefaradí? ¿O aprender algunas de las frases más clásicas del Yiddish? Shalom Lekulam. Quédate con nosotros, que ya comienza Shalom Lekulam. Un espacio para compartir tradiciones ancestrales. Desde este momento, en las radios de la UNER, 30 minutos de arte, historia, música y literatura judíos. Bienvenidos. Shalom Lekulam, ¿cómo están ustedes? Simchat Torat Sameach, Hag Sameach, qué lindo es saludar para una festividad con este espíritu tan distinto, después de exactamente hoy, 2 años del 7 de octubre de 2023. Una fecha muy especial y muy particular por todo lo sucedido en estos 2 años y particularmente lo que ha sucedido en estos últimos días en Medio Oriente, en Israel, en Gaza y también siendo hoy Simchat Torah, para quienes escuchan, Alegrías de la Torah significa y es cuando se termina en las sinagogas de leer la Torah, el ciclo completo, se baila, se festeja y se reinicia el ciclo de lectura. Y más allá del aspecto religioso, esta posibilidad, como siempre digo, de la libertad, ¿no? De la posibilidad de vivir las propias tradiciones sin ningún obstáculo, más que el respeto al otro. Bienvenidos a Shalom Lekulam. Hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre lo vivido, particularmente hoy me voy a tomar la posibilidad de comentar desde lo personal, pero luego vamos a ahondar un poquito en el análisis de la situación actual, en lo que algunos llaman el 8 de octubre. Lo vamos a charlar con Alejandro Melinkowski, que es presidente de la Organización Sionista Argentina, y estará con nosotros dentro de un ratito. Quédense con nosotros durante esta media hora de tradiciones y cultura judíos. Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Media hora para compartir algunas de las milenarias tradiciones judías. Bueno, Simchat Torah, Alegrías de la Torah. Justo hoy hace 2 años del pogromo sufrido durante esos días y desde esa madrugada. ¿Dónde estaba en ese momento y dónde estoy hoy? Recuerdo caminar hace exactamente 2 años por calle Dizengoff en Tel Aviv, luego de despedirme de mi jefe y mis compañeros de la oficina en mi último día de trabajo, antes de pasar un tiempo recorriendo Israel, sus museos y su arte, que había estado estudiando mucho, para volver un tiempo a Argentina. Simchat Torah y Shabbat habían empezado, pero en la ciudad que no duerme, ¿no? En Tel Aviv, Ir a Lebaná, como es llamada Tel Aviv, las calles estaban repletas de personas caminando, comiendo, las sukkot, cabañas, aún armadas se vestían de colores y guirnaldas a lo largo de mi recorrido. Llamé a mis padres y les conté de mi retorno programado para fines de noviembre. Les mostré desde la videollamada la alegría de las personas que caminaban por el barrio. Luego de una noche tranquila, me desperté con la alarma de mi celular que de manera absolutamente inesperada me indicaba dirigirme al refugio. La sorpresa de la situación, de todos los vecinos con quienes me encontré, fue seguida por el shock de las noticias que llegaban desde el sur del país. Parecía una pesadilla. Solamente imaginar que pudiese ser verdad los relatos que circulaban en los grupos de WhatsApp y luego en las redes. Lamentablemente la realidad superaba a la peor pesadilla. Hace 2 años de ese Simchat Torah. Mucha tristeza, dolor, guerra han tenido lugar en este tiempo. Hoy los Hatufim, los secuestrados que aún quedaban en manos de los terroristas, han vuelto a casa. Nunca olvidaremos a los muertos en el pogromo del 7 de octubre de 2023. No olvidaremos a cada hayal, a cada soldado que dio su vida por defender Medinat Israel de los asesinos de Hamás. Tampoco a quienes, quebrados por el trauma de haber luchado con las armas o haber estado cautivos en Gaza,
decidieron quitarse la vida en un impulso por terminar con un dolor en su corazón que ya no soportaban. Recordaremos siempre a Shiri y a sus hijos, Ariel y Fir Vivas, argentinos. En la madrugada del lunes del horario argentino fue muy emotivo compartir la emoción en la plaza de los Hatufim en Tel Aviv, ver cada imagen de los abrazos de reencuentro. La música, la sonrisa y las lágrimas de alegría fueron la postal del lunes. Un nuevo Simchat Torah con muchas esperanzas, que así como un nuevo ciclo de lectura de la Torah se festeja con música, cantos y danzas, se renuevan los esfuerzos por una paz duradera en Israel, en Medio Oriente y en todo el mundo. Ahora sí, para muchos que levantaron banderas, apoyando de esa forma jamás, ahora les digo que sí es el momento de la reconstrucción de Gaza. Que luego de mucho dolor, tanto en Israel como en Gaza, es el momento de la reconstrucción, porque toda guerra trae muerte, trae el dolor de civiles inocentes y por supuesto la destrucción de infraestructuras y de todo lo que muchas veces se ha llegado a construir. Ahora es el momento de alzar banderas, de no llegar con barcos vacíos, simulando asistencia cuando en realidad lo único que se llevaban en las cajas era resentimiento y antisemitismo. Es ahora, pero también levantar las banderas de Siria, donde mucha gente está muriendo, donde grupos islámicos entre sí se están aniquilando. Es el momento de levantar bandera para defender a los cristianos que son asesinados en el Congo. No creo que valgan menos la vida de estas personas. O levantar bandera por lo que sucede en Irán o por las mujeres víctimas del machismo, de los extremismos. La vida de esas mujeres no vale menos que otras, ni de los hombres, ni niños, ni ancianos. Ojalá que esta vez los palestinos puedan elegir, cuando llegue el momento libremente, el color político que quieran, pero nunca más elijan el acceso al poder a un grupo terrorista, llámese como se llame. Atikva, la esperanza que escuchábamos de fondo, es lo que ahora prima, y que esa esperanza llegue a un puerto en el que podamos encontrar todos la paz, que será difícil de construir, pero la pensamos posible. Ya volvemos. Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Un espacio para compartir lo milenario Y lo más novedoso de la cultura judía. Shalom Lekulam. Continuamos en Shalom Lekulam, en este programa, como dijimos desde el principio, especial por tantos motivos. Primero porque siempre es especial estar junto a ustedes, pero estamos en un Hag, en Simchat Torah, y estamos en unos días muy especiales. Hace unos días, con dolor, recordamos el pogromo. Hoy me tomé hace un momento, ¿no?, el tiempo para recordarlo, pero terminando con esto vivido el lunes, ¿no?, el retorno de los Hatufim, de los secuestrados, y bueno, el camino hacia la paz, una paz que será duradera, será fácil, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta, los obstáculos, pero también los factores facilitadores. Bueno, de esta y otras cosas vamos a hablar con Alejandro Melinkowski, como ya mencioné hoy, presidente de la Organización Sionista Argentina. Es un gusto, tocayo, escucharte. Hag Sameach, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ale? Bueno, primero aclaro a la audiencia, no soy presidente de nada, no soy presidente y tampoco trabajo en la Organización Sionista Argentina. Bueno, perdón, Ale. Para América Latina de la Organización Sionista Mundial y desde el 7 de septiembre represento en Argentina el Foro de Familias Secuestrados, que es la organización que se armó, es un foro para justamente apoyar a las familias de los secuestrados y ayudar a que el tema no baje del orden del día, porque todavía falta. Todavía hay 21 secuestrados por devolver.
Exacto, claro, Alejandro. Y es una realidad que has estado ahí, veía en las redes alguien, bueno, te saludaba Fabián, me acuerdo, hace unos días de Tucumán, y decía así que estuviste al pie día a día, porque bueno, yo también veía en tus publicaciones, de alguna manera a través de la comunicación, ¿no? Que no se diluya, ¿no? Son 2 años en los que, por supuesto, una cosa es vivir en Israel, otra cosa es ser judío y vivir fuera de Israel, otra cosa es la religión o la identidad cultural que tenga cada uno, pero bueno, entre tanta noticia, la importancia de mantener en agenda, bueno, la búsqueda de la paz, la necesidad del retorno y la devolución de los secuestrados, así que bueno, cada uno ha aportado un grano de arena y bueno, lo tuyo ha sido muchísimo, Alejandro. Me confundí la organización, perdón, no chequeé bien, me falló mi autoproceso. Lo más importante es lo que tenemos por hacer en conjunto. Exacto. Bueno, hace unos días charlábamos y decíamos, porque bueno, la idea era también tenerlo hace unas semanas, Alejandro, y dijimos, bueno, no, vamos a ver justo sobre el día, porque las noticias se actualizan constantemente, ¿no? Y la verdad que no sé si imaginabas vos, Ale, yo no, que la novedad que tal vez estaríamos charlando en estos días iba a ser el retorno ya de los secuestrados vivos. Por supuesto, cuando Alejandro mencionaba recién, se refería a quienes faltan volver, que son los cuerpos de las personas que no han retornado, ¿no? Para poder hacer la sepultura como corresponde, pero digo, no nos imaginábamos este cambio. ¿Cuál es esa situación? Yo decía, hoy es el 8 de octubre porque lo leí por ahí como una forma de expresión. Para quienes nos están escuchando. Primero, eso es un grueso error. Contanos, ¿por qué es un error para vos? Porque primero estamos viviendo el 7 de octubre, no se acabó, hasta que traer a la gente que fue secuestraron gente que el 7 de octubre amaneció viva en Israel. Y esa gente, algunos los asesinaron y se llevaron sus cuerpos, y algunos se secuestraron y después los asesinaron ahí, donde traerlos vale tanto, el reclamo es el mismo, cuando pedíamos por todos los secuestrados, es por todos. O sea, no seguimos viviendo el 7 de octubre, no vamos a parar hasta que devuelvan, no que vuelvan porque solo no vuelven, sino que devuelvan hasta el último secuestrado, y hasta eso no vamos a parar. Por eso todo lo que tiene que ver con paz, que es una expresión de deseo que la compartimos todas las personas de bien, es inviable hasta que no... hasta que no devuelvan hasta el último secuestrado. Recién ahí se va a poder empezar a hablar de paz. Claro. A hablar. Pero hasta eso son los cimientos que no se pueden... que no se puede hablar de paz. Claro, construir con bases sólidas, ¿no? Hace unos días, justamente cuando se dio todo el proceso que, bueno, volvieron las personas que secuestradas, que estaban vivas todavía en Gaza, se esperaba que como en una segunda etapa justamente puedan volver los cuerpos de las personas que fueron asesinadas allí en Gaza, o que ya habían sido asesinadas y fueron llevados los cuerpos, etcétera, pero digamos, iba a ser en etapas. ¿Cuál es la situación desde tu perspectiva? ¿Por qué la demora? Mira, a ver, vamos por partes. Primero, no hay etapas. Vamos a entender un poquito. ¿Cuándo se libera gente, se rescata, se hace un acuerdo? A lo que se pueda. Porque no fueron etapas que ahora van los cuerpos, después lo vivo, o al revés. Cuando se podía, se liberaba. Y eso fue, o se rescataba a lo largo del tiempo. La idea era traer a todos. Ahora, para todos los que no sé si leíste el acuerdo dice que a las 72 horas de firmado, jamás tenía que devolver a los 48 secuestrados que había en ese momento. Sí. 48 son todos, vivos y muertos. O sea, y los muertos fueron asesinados. Eso es lo que se había quedado. Y jamás incumplió eso. Jamás incumplió. No es que es una etapa primero uno, después otro. Tenía que mandar de vuelta a todos, y lo incumplió. Ahora, jamás lo que hizo fue, el primer día mandar solo 4, el segundo día mandar otros 4, de los cuales un cadáver era un NN palestino, que no era un secuestrado, que los mandó encima con un uniforme del Ejército de Defensa de Israel. O sea, mirá hasta cuánto llega el sadismo. Claro, no hay ninguna posibilidad de error.
claramente. Claro, y 2 días antes decía que no podía porque no los encontraba, no sabía dónde iban, dónde estaban. Y ahí ves cómo es una mentira porque no los encontraba y los 2 segundos ya los tenían todos preparados. O sea, hay una presión jamás para que los devuelva. Lo que está claro es que tanto la gente pro-israelí, la comunidad, los que rompen chapitas, sacan se sacan la cinta, no, esto no termina. No terminó, queremos que termine, queremos festejar, pero no terminó hasta que no devuelva al último secuestrado. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente del otro lado es Hamas, que es una organización terrorista. Y a la organización terrorista no se puede creer. O sea, se firma con el enemigo, pero no se le puede creer. Claro, sí. O sea, no se puede confiar en la comunicación. Esa es una condición sine qua non, no es un ingrediente más, el tema de los secuestrados. Es una condición sine qua non. Ya volvieron los vivos y ahora tenemos que traer a todos los que no tienen voz. Y no los podemos dejar atrás ni a ellos ni a las familias. Claro. Mismo, por ejemplo, Einat Sananger, la madre de Matan Sananger, que lo devolvieron hace 2 días, después de ver a su hijo, el mismo día fue y se unió a las familias que siguen pidiendo que traigan a los cuerpos de sus seres queridos. Claro, ¿no? Porque es una manera de iniciar el duelo recién ahí, ¿no? Porque es como exactamente. En la distancia, no tiene, más allá. Elior Rudez, argentino asesinado y secuestrado, el padre 90 años. No tiene dónde despedir a llorar a su hijo, no tiene cómo despedirse. Además del flagelo de los padres que entierran a sus hijos. Pero eso es lo que se viene. Claro, es todo. Es muy interesante porque, claro, ante tanta, digamos, algarabía, porque realmente fue hermoso ver a las familias reencontrarse con los miembros de sus familias, ¿no? Secuestrados, incluso, bueno, hermanos gemelos que estaban secuestrados. Bueno, todo ese reencuentro, esa algarabía, y obviamente que es una alegría, por ahí genera esto, ¿no? De pensar, bueno, terminó, no terminó, y es interesante escuchar todas las voces y saber a qué es a lo que hay que estar atento. No, para es muy claro esto. Eso fue una alegría y es una licencia que hay que permitirse festejarse y desahogarse entre tanto, pero se festejó el lunes a la mañana, el lunes al mediodía. Era cuestión de seguir reclamando. Claro. O sea, y los mismos secuestrados que volvieron lo tienen claro. Que no se deja nadie atrás. Claro, seguro. Alejandro, ¿cuál es el contexto que vos podés mencionar que influyó en esta última etapa del proceso para que se concrete por lo menos el retorno hasta ahora, ¿no? De los secuestrados vivos, más allá de esta no etapa que vos decís, pero bueno, justamente el cumplimiento de Hamas que no llegó, pero bueno, hasta el acuerdo, ¿cuál fue la participación? Acuerdo, de vuelta y pongo hincapié en esto que no son etapas. Acá nunca se habló de etapas ni se escribió el tema de etapas. Acá lo que se hizo fue el acuerdo, todos los secuestrados a las 72 horas. Y eso no sucedió. Ahora, ¿qué es lo que, yendo a tu pregunta? Yo creo que influyeron varias cosas. Primero, el deseo de la gran mayoría de la sociedad israelí de hacer todo para que vuelvan, porque no hay otra prioridad dentro de eso, y a todos de una misma tanda, no hoy sí, mañana no. Ese es justamente el requisito, que no sean etapas. Y eso, que el pedido de que sean todos, de Israel hizo mucha fuerza, que el Foro de Familias Secuestrados fue uno de los movimientos más grandes de la historia de Israel. Eso se va a estudiar en los libros de historia, es un movimiento gigantesco y con todas manifestaciones día tras otro, semana tras otro y multitudinarias, pidiendo algo que atravesó a toda la sociedad, seculares, religiosos, ortodoxos, laicos, de derecha, de izquierda, de centro, Ashkenazim, Mizrahim, todos estaban ahí representados porque es algo de consenso. Todo pasa a tener prioridad por sobre todo. Interesante, incluyó también, ¿no? Sí, y eso Trump y sus asesores lo pudieron percibir, y Trump negoció en las últimas etapas directamente con Qatar y con Hamas, sin pasar por Netanyahu. Ajá. Y eso creo que influyó mucho para bien. Claro, es la política, ¿no? Que tiene que ver con
con el poder y con el realismo del poder, que bueno, a veces desde afuera y uno analiza o pretende otro tipo de procesos, pero bueno, la política, por lo menos de la visión realista, es poder, y acá vemos concretamente que se llegó a través de una potencia, ¿no? Y Trump, más allá de las preferencias más demócratas, más liberales, pero evidentemente la fuerza ahí, no de Estados Unidos solamente, sino particularmente de la figura de Trump, que particularmente y personalmente a mí no me simpatiza, pero que en este momento me saco la galera porque bueno, demostró que con firmeza se pudo llegar a un acuerdo para una paz que obviamente que implica esta frase, ¿no? En inglés, el famoso eslogan From the river to the sea, Palestina will be free. Y yo siempre agrego from Hamas, ¿no? Porque ojalá, sí, desde el río hasta el mar, Palestina libre de Hamas, que es lo que necesitan los palestinos. Es una consigna antisemita. Pero tal cual, por supuesto. Desde el río hasta el mar pregona la desaparición del Estado de Israel, que no se puede ni siquiera repetir. Por supuesto. Es algo que hay que penalizar al que le repite. Cada uno en su lugar, cada uno en su territorio, pero para finalizar un poco, porque estoy justo entrando en una reunión que me fui especialmente porque quería cumplir con ustedes. Muchas gracias. Para entender un poco, acá no importan las declaraciones y los reconocimientos internacionales, importa el proyecto de Estado de países y sociedad de cada uno. Cuando el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea de la ONU dijeron lo que era 2 estados en la partición de Palestina, que era una cuestión jurídica, nada que ver con el pueblo palestino, un judío y otro árabe, para la Organización Sionista Mundial y para el Estado judío por venir, fue un trámite, porque ya estaba lo que llamó el Estado en camino, que eran las bases de lo que iba a ser un Estado, y era un Estado que se ocupaba más de sí mismo, una sociedad, que de los demás. En cambio, el día de mañana, ojalá pueda haber un Estado palestino. En parte creo que es una necesidad estratégica de Israel que sigue es un Estado palestino. Entonces los palestinos van a tener que poder ocuparse mucho antes de sí mismos que de los demás. Hasta ahora los líderes palestinos no se ocuparon de la construcción de un Estado, no les interesó de verdad, y no se ocupaban más de Israel que de ellos mismos. Entonces si eso va a suceder, bienvenido, pero por ahora no hay otra prioridad en el mundo para nadie, que es la devolución de los secuestrados. Quedan 21 en este momento. Ojalá que se puedan hacer hoy mismo y podamos empezar a pensar hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Será hasta pronto, hasta otra charla, y te dejamos ir a tu reunión. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Media hora para compartir algunas de las milenarias tradiciones judías. Bueno, y se va pasando esta media hora, ¿no? Bueno, vuela el tiempo, pero interesante poder reflexionar, escuchar, ¿no? Distintas voces, e interesante, ¿no? Cómo festejar este Simchat Torah, a su vez con la alegría de los secuestrados. Pero bueno, lo escuchamos a mi tocayo Alejandro, que decía, tampoco nos confundamos, y es cierto, ¿no? Todavía hay personas que han sido secuestradas y sus cuerpos deben volver. Es muy interesante siempre escuchar distintas voces. Pero en este espíritu que yo les propongo, aún de Simchat Torah, que es alegrías de la Torah, y de esta tikvah, de esta esperanza en la paz, les mando un abrazo. No dije que soy Alejandro Funcieri y que Neri Carlos Coto me acompaña desde la operación. Bueno, vamos con una versión remix de una canción tradicional que habla de alegrarnos, ¿no? Y bueno, qué lindo poder darnos la oportunidad de la alegría en este momento. Hag Sameach, y nos escuchamos en un próximo programa de Shalom Lekulam.